Este es el tercer programa que hemos grabado sobre la cuestión social. Hemos buscado dar las diferentes visiones a fin de poder poner en el centro para que los candidatos a la presidencia y ojalá el nuevo gobierno de la República pueda enfrentar el enorme desafío. Es inaceptable la pobreza, la desigualdad, la discriminación, la vulnerabilidad que vive la población mexicana, pero es muy inaceptable no reconocer que la política social, de la manera que está construida, genera duplicidades, dispersión, inequidades, mayores brechas y mayor dolor y carencia de un futuro digno para todos. De eso hablaremos hoy en México Social. La política social debiera ser una estrategia de desarrollo moderadora de las iniciativas de Estado que garantice el crecimiento económico sostenible con inclusión social y protección al medio ambiente. Sin embargo, la política social en México se vive como una intervención política tardía que estudia y actúa en los procesos sociales una vez que han ocurrido experiencias sociales fallidas. El informe Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2018 del Coneval señala que la mitad de los mexicanos vive en condiciones de pobreza. Solo una cuarta parte de la población no es pobre ni vulnerable. Más de 9 millones viven en pobreza extrema. Y más de 8 millones de mexicanos se encuentran en situación de vulnerabilidad por ingreso, pues perciben salarios inferiores a la línea de bienestar. Es decir, en México, el contar con un empleo no es garantía de calidad de vida, pues las condiciones de informalidad laboral y bajos salarios imposibilitan el acceso a servicios de salud de calidad, educación, alimentación y vivienda. Es urgente avanzar en el cumplimiento de los derechos y reducir las brechas que aún existen en el país, así como replantear la estructura institucional del Estado, de sus funciones y de su organización interna con el propósito de construir una nueva propuesta de estado de bienestar que iguale las oportunidades de óptima calidad de vida para toda la población. Buenas noches, muchas gracias por acompañarme en otro programa de México Social. Y como lo hemos comentado, yo diría insistentemente, si hay un tema central que muchos de nosotros quisiéramos oír, un diálogo, una deliberación, reflexiones, debates, es cómo enfrentar la enorme complejidad de la cuestión social. Y no solo hablo de la pobreza, sino hablamos de la discriminación, la marginación, la realidad que hay una creciente vulnerabilidad por procesos tan duros como violencias. Y por eso hemos dedicado varios programas a tratar de mostrar la enorme urgencia y cómo hay, sin duda, ideas, propuestas, manera de pensar lo social de una manera diferente. Por eso me da mucho gusto tener en el estudio a Miguel Sekeli. Miguel, muchas gracias por estar. Tú has sido, yo diría, en este siglo XXI, desde que participaste a principios de este siglo, en la nueva administración del presidente Fox, en una nueva propuesta, un estudioso constante que has reflexionado y además has visto, has observado cómo otros países también están enfrentando esta cuestión social. Por eso a mí me da mucho gusto que estés, porque nos da esta mirada, digamos, desde alguien que estuvo en el servicio público, que le tocó administrar, operar, diseñar, pero alguien que también está estudiando, reflexionando en el debate académico, ha estado produciendo una serie de artículos muy importantes que han sido referencia en distintas revistas. Y por eso muchas gracias, Miguel, por estar aquí. Y déjame iniciar con esta primera reflexión. ¿Cómo podrías, para la gente que nos estás viendo, describir, darnos grandes trazos de lo que tú identificas como la cuestión social del país? ¿Cómo podrías, digamos, mostrarla, un diagnóstico, una visión de lo que consideras son los elementos que hacen distintivo la cuestión social hoy en México Social? Pues muchas gracias, Mario Luis. Encantado de estar aquí en el programa. Yo quisiera empezar antes de entrar a ese tema felicitándote porque sé que ya van a cumplir 5 años muchas gracias, de México Social. Y creo que es una labor importante la que están haciendo porque si bien es un tema que está en la agenda, todo el mundo habla de la pobreza, etcétera, sobre todo ahora en periodos electorales, realmente creo que no se profundiza muy comúnmente en el tema y este programa pues está enfocado precisamente a eso y 5 años al aire quiere decir que han logrado generar un interés en esta agenda tan importante, pero no siempre
valorada al mismo nivel de su importancia en la agenda pública. Así es que, Gracias, que Miguel. bueno, esperemos por lo menos otros 5 años por delante. Y hablando de un periodo de tiempo un poquito más extenso, que creo que vale la pena abordarlo así, porque si nada más nos perdemos en la coyuntura, incluso recientemente te diría que un tema que podríamos conversar un poquito más es incluso la credibilidad de las cifras más recientes. Pero si solamente nos vamos por lo coyuntural, creo que se pierde de vista un elemento que es crucial y que está relacionado con el hecho de que ustedes lleven 5 años al aire. Y es que este no es un tema nuevo para México. Así como el tema de la inseguridad, el narcotráfico, son temas emergentes que realmente pues, son algunos años en los que han explotado en el país, lamentablemente. Este tema de la pobreza y el tema social en general, del progreso social del país, pues trágicamente vemos que es un tema recurrente de décadas, incluso, sin exagerar, es un tema que venimos arrastrando desde que México se conformó como un país, cuando se hizo independiente, con una enorme desigualdad, una sociedad de españoles que eran los que dominaban políticamente el país, con una enorme riqueza, una clase emergente media alta, muy pequeña, y una enorme masa de indígenas o mestizos que pues no realmente conformaban un carne de cañón del país para trabajar barato, para guerras, para una serie de cosas, pero era una serie de población mayoritaria, abrumadoramente, que no tenía oportunidades. Y eso evidentemente ha habido avances a lo largo del tiempo, pero creo que sobre todo en las últimas décadas, a partir de los 50s y los 60s, y perdón que me remonte a esas épocas, pero creo que es importante para entender el fenómeno actual, esos grandes avances que se dieron se empezaron a detener y empezaron a ser mucho más lentos. Y comparto contigo una cifra que sé que conoces bien, pero para el auditorio, que pues es muy lamentable, pero creo que nos refleja mucho de lo que es México en este tema de desarrollo social. Las cifras más recientes que se tienen sobre pobreza, número de pobres en el país, tomado a partir de fuentes estadísticas como son las encuestas de hogares, se remontan a los 50s y 60s precisamente. En el año 1968, que es una de las encuestas ya más robustas para comparar con las que le siguieron, si uno ve cuál es el porcentaje o el número de personas que tenían un ingreso insuficiente para cubrir lo que sería lo que necesitaban para adquirir una canasta de alimentos mínimamente aceptable para sobrevivir. O sea, no estamos hablando de que estuvieran bien, simplemente en la línea de poder sobrevivir. Es discusión que hablamos de un mínimo, pero bueno. Mínimo. En el año 1968, de acuerdo a esa información, son 20 millones de personas, poquito más. Si se observa cuál es el dato al año 2014, que es el último hasta donde hay una serie comparable, a partir de ahí se rompió la comparabilidad, en el año 2014 el número de personas debajo de esa misma línea, adaptada por supuesto a las condiciones actuales, a los precios, a los patrones de consumo, es de 20 millones de personas. Es decir, en 60 años prácticamente seguimos teniendo 20 millones de pobres alimentarios en México. La economía en ese periodo pues, ha crecido mucho, pero solo para darles una idea, en los últimos 40 años la economía de México se ha expandido en más de 70%. O sea, no es un tema de falta de crecimiento, de que no haya recursos. De falta de riqueza. Se ha producido simplemente esta distribución de la riqueza. Muestra esta realidad de que es un país que no ha logrado a ese núcleo de población darle siquiera lo mínimo indispensable para sobrevivir. Y digo, esto es lamentable, pero así es, una persona que no tiene un ingreso mínimo para acceder a esa canasta de alimentos que le daría, no digamos nuevamente, como tú decías, lo óptimo, es el mínimo. ¿Qué puede hacer todos los días más que buscar cómo sobrevivir? Son personas que a 20 millones de personas en México no les estamos dando la posibilidad ni siquiera de pensar en mañana, es de pensar cómo van a sobrevivir ese día de hoy. Ese dato en particular no es exageración, esas son las cifras, y coincide lamentablemente con lo que vemos en muchos estados de la República, lo vemos en la Ciudad de México. México lamentablemente no ha sido un país que con el desarrollo, si bien no idóneo, podría haber crecido mucho más dado su potencial, pero con lo que ha habido de crecimiento económico y de generación de riqueza, no ha sido capaz de a 20 millones de personas darles una perspectiva
de ir más allá del día de Que hoy. pone en el centro, y deja poner como una parte fundamental, es que el curso de desarrollo no solo ha tenido problemas en términos de generar el crecimiento potencial, como dirían los economistas, y ha sido, sobre todo en las últimas décadas, muy bajo, pero aun cuando ha habido crecimiento, no logra generar, digamos, no quiero usar la palabra derechos, sino mínimos vitales para que la población tenga por lo menos la posibilidad de buscar acceder a la educación, proteger su salud, tener una vivienda. O sea, estamos hablando realmente del ingreso alimentario. Exacto. Ese es el subrayado que estás poniendo. Exactamente. Y que en el siglo XXI tampoco se modificó. 2014, esas son las últimas cifras, sigue viendo este enorme cuestionamiento al curso de desarrollo del país. Y yo diría, antes de entrar propiamente al tema social, yo diría que hay por lo menos 3 elementos que habría que analizar más a detalle, que no son, por supuesto, el foco del día de hoy, pero que hay que analizar más a detalle para entender esta dinámica. Uno es lo que se le puede llamar el patrón de desarrollo. Sí. Y voy a poner un ejemplo que es muy extremo, que no es realmente el caso de México, pero solo para ejemplificar de qué estamos hablando al hablar del patrón de desarrollo. México en sus diferentes sectores tiene un sector en particular que es el sector financiero, donde está la bolsa de valores, etcétera. Si hoy en día las empresas más importantes de México crecen en valor y eso genera una ganancia financiera, eso se refleja como parte del Producto Interno Bruto del país y se registraría como crecimiento económico. Entonces México podría tener un crecimiento económico, pero estar totalmente disociado de esos 20 millones. Es perfectamente compatible, se puede dar. El hecho de que un país crezca no en automático le genera bienestar a todos sus habitantes, y nuevamente ese es un extremo. Pero si vemos lo que sucede en México, por ejemplo, por ese lado económico de las empresas, vemos que la gran mayoría de las empresas en México, más del 95% de las empresas, son empresas muy pequeñas, muy ineficientes, que no tienen realmente capacidad de producir competitivamente. Y tenemos un 5%, que es muy poquito, que no son las que emplean al mayor número de personas y que son las que están ligadas a lo que es el siglo XXI, a la competencia, a la exportación, etcétera. Entonces, de entrada, solo por ver cómo está funcionando la economía, sería pues casi inesperable que hubiera en contraparte un gran progreso social cuando tenemos a los sectores de la producción ligados a la competitividad y al desarrollo como un enclave casi en toda la economía del país. Ese es un tema. Vamos a un corte y regresamos para seguir platicando sobre el desarrollo y la cuestión social en nuestro país con Miguel Sekeli. En 2016, la población con ingresos inferiores a la línea de bienestar ascendió a 62 millones y representó el 50.6% de la población. Comparado con 2014, se registró una disminución de 1.8 millones de personas que se encontraban en esa situación. Sin embargo, respecto de 2012, se observó un incremento que equivale a 1.4%. Por otro lado, en 2016, 21.4 millones de personas percibieron ingresos inferiores al costo de la canasta alimentaria y representaron el 17.5% de la población, lo cual indica que ese número de personas se encontraban por debajo de la línea de bienestar mínimo. Miguel, dejamos el último corte con esta reflexión de que ante este panorama que bien describiste en términos de que hay una estructura económica que no genera, primero, una riqueza suficiente a un ingreso nacional, para usar otra manera de decirlo, y que este ingreso nacional no alcanza por las estructuras distributivas a generar el ingreso por lo menos a estos 20 millones. Entonces tenemos la otra contracara. Se le pide a lo que se llama política social pues que logre, déjame usar el lenguaje del siglo XXI, las capacidades en la población para que logre conseguir el capital humano, usando el lenguaje del siglo XXI. Entonces, en esa noción de lo social, me gustaría tu reflexión, ¿cómo visualizas, y si nos puedes dar este recorrido, cuál es el estado actual de las instituciones y programas sociales, pero cómo lo has visto evolucionar en los últimos años? Fuiste subsecretario del CEDESOL, te tocó estar en las reuniones del Consejo Nacional de Desarrollo Social. ¿Cómo podrías describir a la gente que nos ve
la situación de los programas y las instituciones que asumimos que están en la cuestión social. Gracias, María Luis. Y bueno, quisiera nada más, terminando con lo que comentábamos en el segmento anterior, decía yo que hay por lo menos 3 áreas. Sí. Pues hay otras, pero yo me refería a 3. Decía una, el modelo económico. Una segunda, en la que tampoco es el tema del programa, es la estabilidad económica, que ante crisis, ya sea generadas en México o en el extranjero, eso cambia también el panorama de lo social. Por ejemplo, la última crisis importante, que fue en los años 98-99, no fue una crisis generada en México, pero le pegó a México, y eso hace brincar, por ejemplo, los índices de pobreza, que en vez de ser 20 millones pueden brincar a 26 y luego volver a reducirse o no. Y ese no es tema, pero creo que es importante tenerlo en el panorama. Y el tercer elemento es precisamente lo que tú mencionas, la política social. Y creo que ahí amerita, como tú mismo lo dijiste ahorita, hacer incluso una reflexión de qué quiere decir esto de política social. Porque política social, de hecho, no la tienen todos los países del mundo. Los países en vías de desarrollo como México, la gran mayoría lo tienen, pero por ejemplo hay países como Suecia, que son de los países con el mayor nivel de vida en el mundo, que no tienen política social. Y eso podría parecer un poco raro, más bien una política social nos llevaría a todos a estar mejor o no. Y creo que ahí, incluso haciendo un pequeño paréntesis antes de referirme a la evolución, el concepto mismo puede estar un poquito distorsionado. Suecia no tiene política social porque ha logrado resolver la gran mayoría de sus problemas sociales y evolucionar hacia una política de derechos que en un momentito Déjame vamos a hablar un poco subrayado. No tiene una política social porque tiene una política económica que genera oportunidades, capacidades, ingresos para todos. Exacto. Y porque tuvo en su momento una política social que fue tan exitosa que ya no se requiere, porque logró generar esa igualdad de oportunidades y logró prácticamente eliminar esos segmentos de la población que se habían quedado excluidos. Misión cumplida, ya no necesitas una política social. Una política social la necesitas cuando tienes el problema, como lo tiene México, y el grado de éxito de un país como México, paradójicamente, debería de ser que ya no se requiriera una política social como tal, porque la lógica que tiene la política social es que al haber un grupo de la población tan numeroso que ha sido excluido de ese desarrollo del resto del país, se requieren acciones del Estado específicamente dedicadas a habilitar a esas personas para que puedan ser parte del desarrollo. Tú decías generando capital humano, por ejemplo. Así es. Pero incluso eso que ahora parece, cuando lo comentamos tú y yo, parece totalmente razonable, no es la única visión. Hay por lo menos otras 2 visiones de política social. Una visión de política social es como la filantropía, que es como dar caridad, ¿no? Hay una persona que requiere, que está en malas condiciones, y otro de buena fe por ayudar le da, pero no es una obligación, es simplemente un gesto de bondad o de generosidad de aquel que ayuda al desvalido, ¿no? Así es. Pero eso no es, es importante mencionarlo en este contexto, porque en México ha habido esa visión de que la política social es eso, no es un derecho, es una caridad que se le da a quien lo necesita. Hay una segunda visión que es la asistencia, que es decir, a ver, bueno, como precisamente hay estos 20 millones, hay mucha gente que se ha quedado fuera del desarrollo, vamos a ayudarles, vamos a compensarlos. Es una política de asistencia compensatoria, es decir, ¿te ha ido mal? Bueno, pues te compenso, te ayudo. No es lo mismo que la caridad, porque aquí sí hay una connotación, si no de obligación, pero sí de que alguien tiene que hacer algo. Bueno, ahí metemos el tema de finalmente sí de obligación, porque hay una ley de asistencia social que establece que el Estado mexicano debería asistir para resarcir las razones por las cuales un individuo no puede valerse por sí mismo y aspirar a la reintegración social. Exacto. Pero me asuntos refiero, muy lejos de lograrse. Pero me refiero incluso a que en la connotación que se le da, exactamente, sí. Tú conoces que hay un respaldo jurídico, legal, etcétera, pero en el imaginario colectivo, la asistencia se ve algo no como una obligación del Estado siempre, incluso se ve como asistencia, te voy a ayudar dado que te va mal. Y se refleja en que tenemos una estructura asistencial en el Estado mexicano muy desdibujada. Bueno, y por ejemplo, es increíble que año con año, habiendo una ley de desarrollo social, se tiene que negociar el presupuesto social. Así es. Eso ni siquiera se debería de dar, porque si el Estado tiene una obligación que cumplir, bueno, la tiene que cumplir y punto. No hay negociación de si la cumplo o menos. Tenemos caridad, asistencia. Caridad, asistencia. Y la tercera
tercera, que es la que tú mencionabas, es que la política social, independientemente de que esto esté en las leyes o no, pero su papel es habilitar, por ejemplo, a estos 20 millones que se han quedado fuera, darles los elementos para que ellos puedan salir de esa condición de pobreza. La asistencia no implica necesariamente una acción de la persona a la que se le da esa asistencia. La filantropía tampoco. En esta tercera connotación, la persona es agente de ese cambio. Y es una visión totalmente distinta. Es cómo se le dan los elementos para habilitar a esa población para que salga por su propio esfuerzo, no una ayuda de caridad y no una compensación solamente. Ahora, esa distinción es muy importante porque además tiene connotaciones políticas muy distintas. Si nos vamos por el lado de la caridad, entonces un gobernante que por caridad, filantropía, le lanza algún beneficio a la población, bueno, pues está cumpliendo y se le aplaude y se le agradece al gobernante, ¿no? Sí, En la asistencia igual. Y en esas dos, creo que el punto más importante es que el éxito de la política social es cuánta caridad o cuánta asistencia se da, no cuántas personas superan su condición Número de pobreza. afiliados, para ponernos temas. Entonces, y por lo que lo quería mencionar es porque eso distorsiona totalmente la discusión, porque si empezamos a hablar de política social y la medimos como cuánta cobertura tienen los programas, hay dos formas de verlas. Una, qué exitosa es porque asiste o le ayuda a mucha gente en una connotación que es la filantrópica. predominante, o sea, tenemos 30,000, 50,000, 2 millones, 5 millones de afiliados. Y entonces, entre más grande sea tu política social, más exitoso eres. La otra, la de habilitar a la población, es totalmente inversa. Entre más pequeña sea la política social, debe ser porque ya habilitó a un suficiente número de personas, cambiándole sus condiciones estructurales para salir de ahí. Entonces, si no aclaramos bien esos aspectos, creo que la discusión de política social se puede volver un poquito difusa. Y antes, ahora sí, de pasar a ver cómo ha evolucionado México, nada más quisiera agregar un punto que creo que es fundamental para pensar la política social hacia el futuro. Lamentablemente, la política asistencialista y filantrópica son las más capitalizables políticamente. Y de hecho, si se puede capitalizar esa política social, vista de esa manera como asistencia, para la persona que está en el gobierno, el que da esta caridad o esta asistencia, lo que menos quiere es que dejen de haber pobres, porque entonces ya no hay a quien yo le puedo dar ese acto de caridad o ese acto de benévolo de asistencia. Déjame introducir entonces, o sea, lo que hemos visto en estos años, décadas, es que se ha incrementado el número de programas que lo que buscan es tener grandes padrones de beneficiarios, porque tiene una gran rentabilidad política partidista. Exactamente. Lamentablemente, hay yo personas creo que como así es. Clara Hushman que sostiene que hoy uno de los grandes desafíos es que gran parte de la política llamada social es una política clientelar, es una política partidarizada. Totalmente. Y que ha llevado a esta ruptura en que tenemos miles de programas, pero casi por color de partido. Totalmente. Incluso ahí es donde creo que la referencia histórica se vuelve interesante, porque México hace 50 años no tenía esta misma visión. México en los 50, 60, para quienes nos ven que son más jóvenes que nosotros, muchos de ellos, sobre todo más jóvenes que yo, esos años fueron años en los que México creció mucho, tasas de crecimiento de 5% anual, incluso más. Y en esas décadas, de hecho, no había política social. Por increíble que parezca, no había una Secretaría de Desarrollo Social. Lo que había era la Secretaría de Desarrollo Urbano, la Secretaría de Programación la reforma agraria, porque el gran tema era redistribuir los bienes, pero digamos, no la tierra. eran todas políticas que eran parte directamente de la política de desarrollo del país, no eran una política aparte de la política de desarrollo. Entonces, en los 50 y 60 no había Sedesol, no habían programas sociales, había una política de desarrollo que con muchas fallas también y con muchos excesos que luego pagamos, pero en términos de política social creo que lo relevante es que la visión era la situación de México social va a cambiar porque va a haber tal crecimiento económico y está habiendo tal crecimiento económico que a todo mundo le va a tocar. Y de hecho en esos años de alguna manera sucedía. Llegamos a los años 70 y al 82 en particular, que es un parteaguas en esto, en donde México sufrió sus primeras crisis económicas muy graves, particularmente en 82, una crisis gestada directamente por el mismo gobierno mexicano.
que hizo que eso ya no fuera financiable, porque eran subsidios a la población en general para que emigraran del campo a la ciudad, subsidios al consumo, que nuevamente no tienen, por supuesto, su propia materia de juzgar y de valorar, pero el hecho es que no había política social. Hasta 82 se rompe esto y en 82 surge ahora lo que es muy común, que es la focalización, que fue, bueno, ya no es posible que todo mundo se vaya beneficiando. Vamos a identificar a los grupos vulnerables o que necesitan asistencia o filantropía y a esos, solo a esos vamos a darles sus programas. Y ahí empezaron los programas sociales. Esto se conjunta con el hecho de que en un sistema político corporativista como el que teníamos, había muchos grupos de presión política que cada uno pues iba por su tajada. Y entonces era un programa social para este, uno para el otro. Así empezaron a proliferar los programas sociales. Llegamos a los 90, en particular a principios de los 90, en la administración del presidente Salinas, en donde se creó el primer gran programa social que tenía como objetivo aglutinar a toda esta dispersión que se fue creando enorme de atención a distintos grupos, que fue el Programa Nacional de Solidaridad. Ese fue el primer gran programa y a raíz de la creación del programa se creó la Secretaría de Desarrollo Social, que fue darle institucionalidad a todos esos mecanismos de atención a distintos grupos, algunos ni siquiera pobres, otros sí, pero a todos esos grupos atenderlos con esta serie de programas. Pero creo que lo interesante es ver cómo se rompe totalmente una visión en donde el desarrollo mismo era el método de reducción de la pobreza, con un cambio de paradigma total en el que tienes el desarrollo por un lado y la política social por otro, en donde incluso la política social va compitiendo con recursos, se tiene que pelear cada año para poder financiar las acciones. Hacer un corte y entramos a los 90, que es propiamente la fase que estamos viviendo de esos programas de transferencia de recursos condicionada, que marca un cambio. Damos un corte y regresamos aquí a México Social. Derivado de las políticas para mejorar el salario mínimo, en los últimos 2 años se incrementó más de 15 pesos, al pasar de 73 en 2016 a 88.3 pesos en 2018. De igual forma, el salario asociado a los trabajadores que se encuentran afiliados al IMSS entre 2013 y 2018 registró incrementos que oscilan entre los 11 y 15 pesos para cada año. Por otro lado, en febrero de 2018, el número de trabajadores afiliados a este sistema de seguridad social ascendió a 19.7 millones. Comparado con 2012, el IMSS cuenta con 3.6 millones de nuevos afiliados. Miguel, estabas a punto de entrar a hacer esa descripción después de Solidaridad, el gran cambio que se da en los 90, ya con el presidente Zedillo, y me gustaría que lo fueras narrando como has hecho esta revisión histórica de cómo va evolucionando incluso la misma idea de la necesidad de programas de combate a la pobreza, que incluso se acuñó como un programa en sí mismo presupuestal, antes no existía. Efectivamente. Y en los 90 el patrón que yo he visto, bueno, en los análisis que hay, parece que sucedió es que se abrieron 2 vías, pero dentro de esta concepción de que la política social es necesaria porque la política de desarrollo en sí misma no va a dar para todos. Las 2 vías fueron, primero, seguir con una enorme dispersión de programas, ya no nada más a nivel federal, a nivel estatal, a nivel municipal, todo mundo tiene programas sociales, uno es para X grupo, otro para otro, etcétera. Y el otro canal que se abrió fue a finales de la década de los 90 con el programa originalmente llamado Progresa. El programa Progresa cambió un poquito la lógica al decir, bueno, en esta misma discusión de asistencia, filantropía o habilitar a la población en pobreza, ¿por qué no, en vez de dar estos subsidios o estos programas, por qué no le damos a las familias una serie de beneficios donde ellos tengan una participación y que la consecuencia de la participación de las familias es que tengan mayor educación, mayor salud, mayor nutrición? Y eso, ahí sí, en ese caso en particular, el grado de éxito debería de ser que la siguiente generación ya no necesitara el programa.
pero corrieron en paralelo las dos vías. Sí. Se empezó a expandir este programa, luego llamado Oportunidades, luego ahora llamado Prospera, pero la otra vía siguió también creciendo incluso más rápido que esta otra. Entonces tenemos dos visiones de política social interactuando en el mismo momento. Y lo peor es que dentro de la primera vertiente, más de corte asistencialista y filantrópica, que no quiero darle una connotación negativa a lo filantrópico, nada más que Sí. creo que no es la visión que el gobierno debería de tener, pero dentro de ese rubro empezaron a triplicarse, cuadruplicarse programas, niños con 5 becas y otros niños sin nada, igual de necesitados, programas por aquí, por allá, en donde la característica es que el gobernante en turno, graciosamente a sus vasallos, les da un programa. Esa persona les da un programa. Es como casi a título personal, ¿no? Y con estas cifras ridículas, ¿no? 300 pesos, Sí, 150 pesos. Además habría que ver el contenido, ¿no? Sí. Pero creo que esta connotación política explica mucho, porque el incentivo para quien está en el gobierno, que sabe que tiene un periodo de máximo 6 años a nivel federal y estatal, es que si no van a poder cambiar realmente algo en 6 años, es mucho más atractivo cortar listones, dar diplomas, dar una transferencia, dar un beneficio aquí, allá, una tarjeta, etc. Entregar cheques. Porque eso se capitaliza, ya se logra el objetivo cuando se dio esa asistencia o beneficio. El otro carril en México incluso fue muy innovador. Muchos otros países han emulado esto que hizo México con las transferencias condicionadas, que no quiero decir que es la varita mágica, por supuesto, pero fue un avance importante y sobre todo es un cambio de visión. Lo que ahora hemos visto en este programa Progresa, Oportunidades, Prospera, son básicamente dos características independientes de su diseño, el cual requiere su propio análisis a detalle, que creo que son estos elementos innovadores y otros que se pueden perfeccionar. Pero una cosa que quisiera resaltar es que es un programa que, a diferencia de los otros, es un programa que se ha mantenido a lo largo de distintos gobiernos, del PRI y del PAN, y luego otra vez del PRI. Se mantuvo el mismo programa con algunos ajustes, algunas cosas adicionales, pero básicamente se ha mantenido el esquema original. Y eso lo que sí ha permitido, y hay evaluaciones muy minuciosas que lo han logrado medir, ha logrado que las generaciones nuevas sí tengan más educación, más salud y más nutrición. Ahora, el problema es que esperábamos que ese nuevo conjunto de habilidades, como tú lo mencionabas al principio, habilitaran a la población para insertarse en el desarrollo. Y ahí es donde volvemos al tema del modelo económico. El problema es que no se ha dado. Sí, no se dio el empleo no digno se ha dado, por lo menos para generar los empleos para esta población. No se ha dado al nivel que se hubiera esperado. Porque sí, efectivamente, ya salen muchos más niños que se hubieran quedado con primaria de no existir este apoyo, salen con bachillerato, pero es literalmente abrir la puerta y ya no hay nada después. Sin entrar a discusión, porque no nos da tiempo, el tema de la calidad educativa, la calidad de los servicios de salud. O sea, no entremos eso. Por eso hablamos de afiliación o de visitas, no de acceso efectivo, en términos que realmente hayan podido, digamos, enfrentar. Y déjame dar la otra cara: obesidad, sobrepeso, hipertensión, más el tema que tenemos de aprendizaje. Tú fuiste secretario de Educación Media Superior. Entonces, dejemos eso aparte. Pero este programa logró por lo menos mayores años escolares, mayores visitas al centro de salud. Y algunas valoraciones de peso y talla nos dicen que sí. Pero eso no redundó en lo que esperábamos. Que es un mejor empleo, una mejor condición de vida para esa nueva generación. Para no tener que... Y yo no diría no generó, todavía no diría ya se perdió el asunto, pero sí diría no ha generado. Y no ha generado porque la economía no ha dado las oportunidades para esta persona. Ahora, están mejor que antes. Y si la economía empieza a ser más dinámica y sobre todo con un enfoque de mucho más beneficio o muchos más actividades y sectores que le den cabida a esa población, si se logra eso, esta población podría dar ese siguiente paso a realmente que sus hijos ya no necesitaran el programa. Sí, así es. Sin dejar de desconocer que en el fondo lo que lograron estos programas es, digamos, amortiguar los efectos de la pobreza. Siguen siendo pobres, probablemente no bajo los criterios de una línea, pero pobres en general en términos de que no tienen acceso efectivo a derechos. Entonces, estos programas aminoraron la pobreza. Sin estos programas, sin duda, habría sido la pobreza mucho más dura, incisiva. Sabiendo todo esto, la pregunta que nos debemos hacer, y yo te hago, es: ¿cómo resolvemos? ¿Por dónde empezamos? Déjame introducir ya este elemento en esta parte y el próximo segmento. ¿Por dónde empezar? O sea, ¿por dónde empezar? Porque tenemos estructuras burocráticas, una enorme dispersión de programas estatales y municipales, un centro, Cedesol, que parece ser un competidor más. Yo siempre a veces digo la referencia de que hay 32 secretarías de desarrollo estatales y una más llamada federal.
pero son 33, pero ya no es el gran centro articulador. ¿Cómo resolvemos eso? ¿Por dónde empezarías? ¿Cuáles serían las preguntas, planteamientos que ojalá el próximo presidente de este país que tengamos electo ahora en julio aproveche esos meses antes de tomar posesión para iniciar una reflexión que debería considerar qué cosas, Miguel? Me parece que esa es la pregunta central y perdóname si me permites antes de dar la respuesta directa, nada más dar un ejemplo de por qué es tan importante tomar una decisión ya y realmente esta pregunta tomarla muy en serio. No es simplemente el interés en un tema, es realmente una decisión que México tiene que tomar. Los programas de adultos mayores. Y aquí yo siempre pongo el siguiente ejemplo. A ver, si alguien de los que nos está escuchando, o tú o yo, tenemos Seguro Social o ISSSTE, el día que nos jubilemos, que lamentablemente para ti, para mí, ya empieza a ser un tema yo te veo que te acercas muy rápidamente. ya empieza a ser un tema. El día que nos jubilemos, si tuvimos IMSS o ISSSTE, la forma como funciona es, tú das aviso de que ya quieres proceder a tu jubilación y corre un trámite administrativo en donde tienes que presentar algunos papeles, etcétera, y un día te llega una notificación de que ya está aprobada tu jubilación y a partir de tal día te va a empezar a llegar un depósito bancario de tal cantidad. Y ahí se acabó el asunto. Si lo comparamos con qué es lo que está sucediendo con los programas de transferencias a adultos mayores, que por supuesto es una población muy vulnerable que requiere un acompañamiento indispensable, porque este núcleo de la población además ya no tiene las capacidades suficientes para insertarse al mercado laboral como los grupos más jóvenes. ¿Qué pasa con esos programas? Llega el gobernante A y hace un evento, los junta a todos y les da su diploma de que a ti te doy tu transferencia de adulto mayor. Y esto se reproduce, como bien lo dijiste, 33 veces. El gobierno federal, luego los gobiernos estatales y luego hay que multiplicarlo por otro factor que son los gobiernos municipales que también lo hacen. Y qué bueno que esa población reciba un apoyo, eso desde ese punto de vista no lo objeto en lo más mínimo, pero como diseño de política sí, porque esa persona adulta mayor que recibe su pensión se la debe a esta persona que se la dio. Cuando la recibimos del Seguro Social, los que tenemos, pues es una notificación y es un derecho que nosotros adquirimos porque aportamos, porque trabajamos en el sector formal, porque así la ley lo establece, tenemos el derecho a esa pensión y por eso no nos toca a la puerta ningún político a decirnos, oye, hoy te vengo a dar tu pensión, ¿no? Eso es un derecho ganado. Y pongo ese ejemplo porque creo que ahí está precisamente el cambio que tenemos que hacer. Si hacemos un cálculo actuarial de cuánto van a crecer los recursos que se requieren en estos programas que se duplican, se triplican, algunos no los recibe nadie, sabe a quién, etcétera. Es una bomba de tiempo fiscal, literalmente. Sí, son insostenibles. Con la demografía que tiene México, en México ese grupo de la población mayor a 65 años es de los grupos que más está creciendo y que más va a crecer en unos años. Eso va a ser insostenible. No hay presupuesto público que, como se están dando de manera duplicada, triplicada y sin coordinación, sea fiscalmente financiable. Y ese ejemplo, por lo que lo comento, es porque conjunta los tres aspectos que creo que son nodales hoy. Uno, esta enorme dispersión de programas que se está dando, que se ve con el de adultos mayores, es de los mejores ejemplos. Número dos, el tema de esta política que es asistencia o habilitación. Y el número tres, que es en el que creo que podríamos ahondar un poquito más, porque me parece el más nodal hacia el futuro, que es el transitar, como tú lo dijiste desde el principio del programa. Tú hablaste de derechos. El transitar de una política que es una dádiva, es un favor que el gobernante en turno tiene a bien darle a la población, o es un derecho adquirido, y el de la pensión por eso es muy buen ejemplo. El de la pensión tú no tienes que agradecérselo a nadie, es tu derecho. Bueno, si transitamos y si cambiamos esta concepción de política social y la asentamos en los derechos que la Constitución manda, creo que eso nos da lugar a creo que sería evolucionar. El principal. Déjame un corte y regresamos a esta última fase. ¿Por dónde empezar? Y sostengo. Tenemos que sostener que debe ser una política social que garantice derechos, los derechos que están en ley, y no este oportunismo o estas ideas geniales del momento que son rápidos, abarcan a muchos, los implementan y que permite que pongan pósteres y espectaculares por todas partes, ¿no? Llenen los periódicos de imágenes, cuando lo que están haciendo realmente es distorsionando y no generando capacidades o habilitando a la gente para que pueda enfrentar pues, una vida digna. Vamos a un corte.
El Seguro Popular es la institución pública de salud a la cual desde 2012 se encuentra afiliada la mayoría de los derechohabientes, ya que en 2016 concentró el 45.3% del total. Le sigue el IMSS, a cuyo sistema de salud se encuentra afiliado el 35.4% de los derechohabientes, y el ISSSTE federal y estatal con 7%. Entre 2008 y 2016, la representatividad del Seguro Popular incrementó 26%, mientras que la del IMSS, en el mismo periodo, incrementó 4.2% y la del ISSSTE federal y estatal solo 0.4%. Miguel, es visible, vemos por un lado este esfuerzo por racionalizar prospera, lo dijiste, después la dispersión continúa y a veces el gobierno federal parece uno más, no un eje articulador, orientador, sino compite con los otros. En ese sentido, aceptando la idea, o sea, es deseable, nosotros plantearíamos que el próximo gobierno federal recupera la idea de que son derechos, como primer principio, digamos, de una narrativa que articulara y que enfrentara. ¿Qué más? O sea, ¿cómo empezamos? Déjame ir muy concreto. El papel de Sedesol, ¿cómo lo visualizas? ¿Está siendo el centro articulador? Sí, bueno, incluso empezando por el tema de derechos y luego Sí. para luego entrar al rol de Sedesol. Y yo creo que ahí, tú ya lo mencionabas también en la Ley de Desarrollo Social, sí tenemos una normatividad, a pesar de que ha seguido habiendo esta enorme proliferación de programas día con día, insostenible, y lo que ya hemos comentado, y algunos otros programas como Progresa, Oportunidades, Prospera, que ahora tienen que dar el brinco para adaptarse a un entorno que no está generando las oportunidades de empleo, y también repensarlo a la luz de eso. En el tema de los derechos, si nos remitimos a lo que dice tanto la Ley de Desarrollo Social como la Constitución misma, que de hecho la Ley de Desarrollo Social parte de lo que dice la Constitución, la legislación en México ya establece que a todo mexicano, mexicana, por el hecho de ser nacionales del país, se le tiene que dar, se le tiene que asegurar una alimentación Garantizar adecuada, sería la palabra. garantizar El salud, verbo. educación, nutrición, donde va la parte de la alimentación, e incluso otros elementos como la seguridad social, una vivienda digna, etc. Sí. De hecho, cuando uno ve lo que hoy se hace para medir la pobreza en México, es precisamente medir no en todos los rubros, porque hay algunos rubros para los que no hay información, pero en 6 rubros básicos se mide qué tantas personas tienen ya cubierto o efectivo el acceso a ese derecho. Por ejemplo, se mide cuántas personas tienen o no rezago educativo, cuántas personas tienen un seguro de salud o acceso a servicios de salud, cuántas personas tienen seguridad social, cuántas personas tienen acceso a los servicios de la vivienda. Se mide afiliación, ¿cuántos están registrados? Exacto, exactamente? ese es el tercer componente. Y en ese sentido, una de las propuestas, déjame planteártelas, lo hemos platicado, es que estos indicadores tienen que ser revisados y revisados a la alza. Exacto, pero incluso independientemente de eso, y que creo que también es un tema importante que podemos comentar, el cuarto elemento es servicios para la vivienda, agua, electricidad, etcétera. El quinto es las condiciones de la vivienda, Así materiales de piso, de techo, etcétera. Y el dimensiones. sexto, que es muy importante a la luz de lo que veníamos comentando de la evolución histórica del fenómeno social en México, es alimentación, es si el hogar tiene o no acceso, ya no digamos al ingreso, además del ingreso, si los alimentos que el hogar mismo consume son o no suficientes y adecuados. Ese es, además, es un sexto elemento dentro de las 6 carencias, una es alimentación y además está el ingreso. Entonces, solamente empezando por esas 6, si evolucionáramos de esta visión asistencial a una visión de derechos, lo que tendríamos que decir es, a ver, si hay una política social, esta política social tendría que hacer 2 cosas. Uno, garantizar los derechos, por un lado, pero por otro, como está el componente del ingreso, tendría que generarle las condiciones a la población para generar ese ingreso. No se trata nada más de subsidiar el ingreso, pero tienen sinergia, porque si vemos los 6 rubros de las carencias, si uno tuviera educación, salud, alimentación, vivienda digna, servicios y alimentación,
es muy probable que también tuviera la capacidad de generar un ingreso, o por lo menos abona esa capacidad de generación de ingresos. Entonces, al ver estos 7 rubros, si en lugar de verlos como política social o programas sociales, los vemos como derechos que debería de cumplir el Estado mexicano por medio de la Sedesol o de educación, salud, etcétera, independientemente de cuál sea el aparato gubernamental, romperíamos con este ciclo clientelar de que te lo doy porque yo, gobernante benévolo, tengo a bien darte este beneficio. Si lo convirtiéramos en un derecho, toda la gente en México debería de poder exigir que se le cumplieran esos 7 rubros, esos 7 elementos, las 6 carencias y el ingreso. Ahora, como está organizado hoy en día la administración de la seguridad social, tenemos 2 grandes rubros para el cumplimiento de esos derechos. Un primer rubro es lo que le llamamos la economía formal, en donde están todos los afiliados al IMSS y al ISSSTE, estando en gobierno o en el sector privado. Todo quien tiene IMSS e ISSSTE, de hecho, tiene en buena medida garantizados el cumplimiento de esos 6 elementos. No debería de tener una carencia de educación porque la educación pública existe y está abierta y esa da acceso, pero se le da soporte a la familia para poder hacer efectivo ese derecho. Tiene salud porque es un seguro de salud. Tiene, por supuesto, un componente de seguridad social por medio de las pensiones. Tiene incluso un elemento de seguro de desempleo, tiene guarderías, tiene muchos otros elementos, pero cubre en una buena medida los derechos fundamentales y al cumplirlos habilita a las personas para que muy probablemente o por lo menos estén en una mejor situación para cubrir los otros que son la alimentación y el ingreso. Pero bueno, ese es un primer rubro, llamémosle el sistema de seguridad social formal, pero que tiene un elemento distintivo muy importante, que es contributivo, es decir, todo quien está en el IMSS y el ISSSTE aporta a ese sistema, y es un derecho por ley, y nuevamente no es un favor de quien esté en el gobierno otorgar esos servicios o derechos, sino es algo que cada quien adquirió. El otro gran bloque que tenemos son todos estos programas, enorme lista de miles de programas, literalmente miles, en donde se van miles de millones de pesos, se va una cantidad inimaginable de dinero. Nada más para darles la idea de lo que significa esta magnitud de dinero, se puede hacer un cálculo muy sencillo, que quiero reiterar que es solamente una ilustración porque yo no sugiero que se haga esto. Pero a ver, si tomamos estos 20 millones de personas que siguen en pobreza y que tenemos 20 millones desde hace más de 60 años, y vemos cuál es su ingreso y lo comparamos con esa línea de pobreza extrema o línea alimentaria, tenemos una cantidad determinada y que la tenemos en pesos y centavos. Sabemos cuál es su ingreso, sabemos cuánto les falta. Si tomamos esa parte que les falta y la multiplicamos por el número de personas, o sea, por esos 20 millones, por 12 meses y vemos cuál es el resultado es que que el valor de ese, llamémosle déficit o brecha de pobreza, entre ingreso real y ingreso deseable, brecha, se puede hacer el cálculo, es muy sencillo, son 105,000 millones de pesos, que soy una cantidad muy elevada. El presupuesto de Sedesol es de 110,000 millones de pesos, o sea, nos gastamos más en generar un aparato burocrático para supuestamente atender la pobreza de lo que costaría, y nuevamente repito, yo no creo que esa debe de ser la política social por ningún motivo, pero es paradójico que es lo mismo que costaría compensarle a esa población por el déficit que tiene para lograr el valor de la línea alimentaria. Eso nada más es para ilustrar que no es un tema de falta de recursos. No. Y eso es nada más la Sedesol federal, como tú bien lo dijiste, faltan las 32 Sedesol estatales. Y faltan las otras múltiples secretarías que gastan en programas sociales, incluido a nivel federal, agricultura, economía, turismo, por supuesto, por medio del sistema bancario, Bansefi, etc. Todas las estructuras. Exacto. Entonces, si vemos lo que vale ese recurso, que son todos los programas, llamémosles no contributivos, o sea, tenemos el contributivo basado en derechos y el no contributivo basado en clientelismo, literalmente, con algunas excepciones, pero básicamente un sistema clientelar. Cuando vemos en qué se está gastando ese dinero, mucho de ese dinero ni siquiera se puede saber en qué se gasta. Pero hay otros rubros que sí. El programa Prospera tiene un padrón de alrededor de 25 millones de personas, muy considerable. El Seguro Popular, que llega a más de 50 millones de personas. Y así podríamos ir viendo algunos de los programas, de los grandes programas, y llegamos a una situación que es paradójica. El sistema no contributivo está cubriendo prácticamente a
bueno, no a toda, pero a un buen porcentaje de la población que no está en el sistema contributivo. Pero, nuevamente, con una visión clientelar, asistencialista, Entonces, el planteamiento sería, por una parte, recuperar la narrativa, el compromiso de que el Estado debe garantizar derechos. Exacto. Por otra parte, reordenar y realmente revisar esta enorme dispersión clientelar de miles de programas, miles de millones de pesos que están generando una enorme desigualdad, porque en algunos son condicionados, en otros Exacto. es simplemente la fila y que genera esta enorme... El otro es extender la mano. Así es, entender. Y eso permitiría empezar a ordenar, pero esto no está separado de lo que está en el centro. El país tiene que crecer y generar empleos dignos para que esa población Totalmente. tenga su ingreso. Exacto, son 3 elementos, al final de cuentas, son todo lo que le llamamos hoy programas sociales, transformarlo en un régimen de aseguramiento de derechos no contributivo, en donde por no ser contributivo tiene una justificación a tener un valor distinto del contributivo. Si tú toda tu vida contribuiste a una pensión, tienes derecho a cierto monto, y si no tuviste, incluso aunque sea desafortunado, pero si nunca tuviste acceso a un empleo, pero no contribuiste y tu pensión es de diferente valor, hay esa justificación de que parte de lo que te están dando es simplemente regresarte lo que tú ya pusiste. Pero ¿qué pasa si creamos, por ejemplo, empezando por nuevamente el tema de adultos mayores, que creo que es muy ilustrativo, si se creara una pensión para todos los mexicanos universal, que cumplen 65 años? Claro, hay que ver el monto, hay que ver cómo se hace progresivo para que le llegue más a quien menos tiene, etcétera, etcétera. Pero quitarle el elemento de programa social, hacerlo un derecho, ya se da. Si hoy vemos cuánto se da en esos programas de adultos mayores, se gasta ya más de lo que se necesitaría. ¿Cuáles serían los otros dos? Hablaste de 3. Bueno, el segundo es el sistema contributivo, serían los 2 pilares, el no contributivo, ¿Y el contributivo, que además tendrían que hablarse para que si alguien está en el contributivo no reciba el no contributivo, porque no, para evitar la duplicación. Y el tercer elemento es el sistema económico. Si logramos alinear el no contributivo y el contributivo, eso ya es un paso fundamental. Si además México lograra retomar el crecimiento y generar las oportunidades económicas, bueno, eso creo que cambiaría la dinámica de manera importante. Pero el simple hecho de realinear lo que se le llama social en este sistema contributivo y no contributivo y crear uno solo en donde se tienen estas diferentes modalidades, eso ya en sí mismo sería un ahorro de recursos y le cambiaría totalmente la dinámica en 2 sentidos. Uno, dejaría de ser un tema clientelar de elecciones, etcétera, donde se ahorraría mucho dinero, pero por el otro lado, contribuiría a habilitar lo que tú decías también al principio del programa, a retomar este concepto que es distinto a la asistencia, que la política social lo que debe hacer es habilitar a la población que no tiene oportunidades para que tenga acceso a esas oportunidades. ¿Cómo los habilitas? En el caso de las definiciones actuales, con educación, salud, protección social, vivienda digna, servicios para la vivienda, alimentación e ingreso. Miguel, lamentablemente el programa se nos acabó hace rato. Me están diciendo que tenemos que irnos a un corte y terminarlo. Quedan muchos temas, el tema de la información, Coneval, INEGI, que es un factor fundamental para tener nuevamente certeza de que realmente las cifras son confiables para todos y podamos tomar decisiones. Está todo el tema de planeación y todo el tema real que tenemos que articular. Otras dimensiones, el tema de la discriminación que sigue erosionando. Y tenemos la verdad, el enorme reto de que los sectores fundamentales, salud y educación, deben ser derechos de calidad, de realmente acceso oportuno, que permita a la población no tener esos gastos catastróficos que implica la enfermedad. Tenemos aquí una serie de planteamientos. Ahora, ojalá podamos ver que los candidatos a la presidencia discutan, debatan, se comprometan y que no sea un tema marginal, digamos, y que no caigamos en lo que puede ser una enorme perversidad, que sigamos en este rumbo en el cual las cifras de miles de afiliados se pongan como el resultado de la política social. Miguel, muchas gracias. Hay mucho que platicar. Espero verte pronto y gracias a ustedes. Buenas noches.